Bienvenida, bienvenido un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy tengo la suerte de compartir estos estudios con un amigo, ya lo considero un amigo. Nos conocimos por el mundo literario y no es un hombre que les puede sorprender solo en lo literario, sino en la forma de ver la vida. Les digo, durante esta hora les puede sorprender cualquier cosa con nuestro invitado, porque es una persona que, como él dice, yo voy, me enfrento al toro como sea, él no le tiene miedo a nada. Y cuando lo llamé me dice, pregunta. Yo sé, por lo general siempre me gusta preguntarle, ¿qué temas te gustaría tratar aparte de lo que yo preparo? Y dice, tú pregunta y ahí yo veré por dónde salgo. Sin más, para que lo conozcan, José Acosta, Joseito para los que lo conocemos. Muy buenas noches, José. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad que me conmueve. Me conmueve. No esperaba una presentación tan bonita. Y la verdad que no me lo esperaba, ¿verdad? He tenido que aguantarme diciendo, coño, ese coño canario, ¿no? Eso es. Para empezar, José, para Dime. quien no tenga la suerte todavía de conocerte del mundo literario, te conocemos mucha gente ya y por otros proyectos en los que estás metido, que luego nos meteremos en profundidad, pero para quien no te conozca todavía, ¿quién es José Vicente Acosta? Joséito para los amigos. Mira, es una pregunta que siempre me cuesta contestar, pero no porque no sepa quién soy, sino porque de lo que soy, qué es lo que digo, ¿no? Normalmente estamos habituados a decir, mira, soy ingeniero, soy cocinero, soy chef. Y normalmente suelo utilizar este tipo de momentos para decir, soy José. Y José expresa su amor de muchísimas maneras. Si algo me puede definir es que soy una persona inquieta, que ama la vida, que me encanta esta experiencia. Y no por eso lo digo de una manera ilusa, que no vivamos procesos en el cual no suframos en ocasiones o no vivamos dolor, porque eso es parte de la vida. Pero sí me gusta presentarme como que soy José, sin más. Y después digo, bueno, y si alguien está interesado en mi currículum, yo se lo dejo al final, ¿no? Eso, eso es lo interesante. Es justamente haciendo hincapié, y nos vamos a meter en varios aspectos, eres venezolano de nacimiento. De nacimiento, sí, soy de padres canarios, yo soy de la isla de Tenerife, y mis padres emigraron. Además, mi madre se fue en aquella época con 7 meses, yo dentro de su barriga, 7 meses, y nací allá. Yo soy del norte de la isla de Tenerife, Dico de los Vinos, y en aquella época un porcentaje muy alto del municipio emigraba. Era épocas de hambruna y emigraban. Y bueno, mis padres emigraron y yo nada más llegar allá nací. Y estuve 5 añitos. Lo que pasa es que no tengo esa cultura venezolana. Tengo cultura canaria porque soy de padres canarios, de familia canaria, que emigraron en su momento y además me vine pequeño. Y de esos sí. años, justamente a veces siempre lo tenemos y los niños en esa fase de edad, entre los 1, los 5, los 1, los 7, esa memoria que van haciendo de esos espacios. ¿Qué recuerdas tú? ¿Recuerdas algo de esa infancia Sí. allá en Venezuela? ¿Cómo tus padres te hacían vivir lo canario con la faceta venezolana? Mira, tuve suerte porque mis padres, ambos, son personas que suelen vivir y generar ese sentimiento de pertenencia al lugar. Y entonces, pues bueno, pues se integran bastante bien donde están. Pero los recuerdos míos, más allá de la cultura y demás, es de lo feliz que fui, porque, claro, mi madre es bastante joven. En aquella época, no sé si a ti te pasó, pero a mí sí, nuestros padres eran bastante jóvenes, nos tenían bastante jóvenes. Y el recuerdo mayor que yo tengo es lo que yo disfruté de mis padres, del amor de mis padres, de ese sentimiento, de esa sensación, de ese llegar a la cama y sentir el calor. Decir, ma, ¿puedo ir contigo? Y llegar y meterme en la cama y acurrucarme, ¿sabes? Y ese calorcito. Pues todos esos espacios los tengo asociados desde esa memoria emocional, desde eso que me hizo sentir esos momentos, y eso es Venezuela para mí. Otra cosa que después fui consciente cuando llegué aquí, producto de la comparación, que cuando yo estaba allá, Venezuela era el 4.º país con la mejor economía mundial. Entonces yo allí tenía
Muchísimos canales. Aquí estaba la primera y solo se veía por la tarde. Recuerdo que me levanté al día siguiente y fui a desayunar y le pedí a mi madre cornflakes. Eso no existía aquí. Ibas al supermercado y solo había un ketchup. Entonces, ese tipo de cosas sí noté la diferencia de lo industrializado que estaba Venezuela y cómo estábamos nosotros aquí. Y eso sí me causó curiosidad y además me acuerdo, pero mami, ¿pero y por qué? ¿Pero y por qué? ¿Pero y por qué? Y ella me decía, mi amor, aquí las cosas son distintas. O sea que esos recuerdos, pues sí los tengo, lugares concretos. Y después hay una cosa, Vidal, que no quiero dejar pasar. Yo le llevo a mi hermana, la que me sigue, 3 añitos. Y cuando nació mi hermana, lo recuerdo. Y recuerdo todo lo que yo desde esa edad llegué a sentir por mi hermana. Esa sensación. Y era un niño, tenía 5 años, de protección, de tener que arropar, de tener que proteger, de hacerme responsable por ese sentimiento tan desinteresado de amor al prójimo. Y me acuerdo de su cuna, de ir a verla, de tocarla. Mi hermana era muy inquieta, era todo lo contrario a mí. O sea, yo era tranquila y era inquieta, espabiladísima, y esa sensación de ternura con ella. Entonces, yo no tuve una infancia fácil, sin embargo yo la hice fácil, ¿sabes? Y esos recuerdos sí los tengo marcados en mi interior. Y justamente en ese tránsito, como dices tú, en ese proceso, ¿qué significó para ti el retornar justamente a la isla de tus padres y el adaptarte, como dices tú? Porque con 5 años ves todo lo que había en un país y llegas a Canarias y dices tú, estamos en el mismo mundo, pero dices tú, ¿y esto es así? Sí, con 5 años, por fortuna, tenemos una capacidad de adaptación y de transformación increíblemente rápida. Al día siguiente ya estaba adaptado aquí. Entonces no tuve ese punto de comparación constante, sino esta era mi nueva vida y esto es lo que hacía. Y además viviendo el entusiasmo de una nueva etapa. Pues de acuerdo, porque ya empezaba a escuchar a mis padres que estaban haciéndose una casa, que qué bueno que había que hacerse la casa, que a ver cuándo se la hacían, que ya había hablado con el arquitecto, que ya había hablado de tal, pues vamos a vivir aquí. Entonces como niños tenemos la capacidad que perdemos después como adultos de poner el foco en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. Entonces para mí como niño fue muy fácil. Digo, ¿qué es lo que tengo? Esto. Pues esto es lo mejor. Mientras que como adultos ponemos el foco en lo que no tenemos y no en lo que tenemos, y ahí empieza el sufrimiento. Yo como niño no lo viví, yo estaba encantado. Y en tu identidad actual, en tu personalidad actual, ¿qué tienes de ese niño venezolano y ese niño canario? Sí, fíjate, cuando empecé a decirte, lo que valoré fue el estado emocional con el que yo viví, ¿no? Ese amor. Eso perdura en mí en cualquier lugar. ¿Y por qué te digo esto? Porque donde yo estoy, ese es mi hogar. Porque el hogar está dentro de mí. Esa sensación, ¿sabes? De sentirme uno conmigo, eso es lo que yo llevo, y lo llevo desde niño. Y a veces incluso me costaba explicar cuando alguien me preguntaba, pero José, en ocasiones me iban a decir, pero es que tú lo ves todo, siempre le ves el lado positivo, o siempre le ves, es que tanto buenismo. Le digo, no, es que lo veo así de verdad. Claro, es que lo veo así porque yo voy conmigo. No estoy pendiente de un resultado, no estoy pendiente de conseguir cosas. Eso no significa que uno cuando proyecta tenga un propósito de vida, porque tenemos que ir con orden. Pero para mí es más importante el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hay de ese niño y este? Es que somos el mismo. Allí, aquí, en Lanzarote, en Fuerteventura, en cualquier lado, porque al final soy José, y soy José donde estoy. Y entonces, todo eso ha sido parte de nutrirme, de alimentarme, de vivirme, de experimentarme. Pero he tenido la fortuna de ser consciente siempre de que mi hogar está dentro de mí. Totalmente. Vaya donde vaya, siempre va a ir contigo. Sí, dentro de tu corazón y de tu cabeza, como siempre. Así, noto ese apego familiar. Haces mucho hincapié en el entorno familiar, en ese cariño, en ese amor familiar.
¿Qué anécdotas o qué valores de tu entorno familiar son fundamentales para tu crecimiento personal y profesional? Sí, mira, más que apego, es el valor que tenemos. Cuando digo apego, porque el apego para mí significa la necesidad de, ¿vale? Entonces, pero entiendo lo que queremos decir. Lo que pasa es que aporto el matiz para dar la explicación después. Es lo que siento le doy mucho valor a la unión familiar. Entendiendo que la familia no es solo aquella que es consanguínea, sino que familia es todo aquello que te hace sentir en una unidad común. Familia la tenemos muchísimas cosas, ¿vale? Y después, pues bueno, lo que hace es que te experimentas desde focos distintos, ¿vale? ¿Qué es lo que yo destaco del entorno en el que yo me crié? Que me crié de una manera muy natural, sin destacar nada más allá del valor propio de las cosas. Voy a explicarlo, porque si no así es un rollo de palabras. Si tú eres Vidal y tú tienes los ojos marrones, Vidal, ¿tú destacarías que tienes los ojos marrones o eso es Vidal? Es innato en mí. Ahí está. Es innato en mí. Pues yo viví así. No viví con que yo tenía que ser mejor que, o yo tenía que demostrar algo a los demás, sino que todo eso que yo era el valor de quién era yo. Por eso cuando hago las presentaciones me es difícil, porque digo, es que yo soy José, porque ya lo tengo integrado. No tengo. Entonces, ¿qué destaco? Esa capacidad que tuvo mi familia de centrar el foco en quién soy y no en lo que tengo que hacer con H para ser yo. Y eso yo lo he dicho constantemente cuando doy talleres, cuando hago consultas, siempre lo he dicho, digo, es que yo tengo un buen colchón donde caer porque mi formación a niveles personales fue una formación que me invitó constantemente a descubrir la sabiduría que había en mí y no a hacer cosas para ser yo. De hecho, tal es así que hoy en día lo que hago es desarrollar eso. Entonces, ¿qué destaco? 3 cosas que para mí son fundamentales y yo las he llamado la Trinidad que cada uno tiene que tener para encontrarnos a nosotros mismos. Mi familia es muy humilde y quiero explicar la humildad para mí. La humildad es la capacidad de reconocer la verdad. Muchas veces no queremos reconocer nuestra verdad, queremos reconocer el personaje. Y algo que parece tan obvio y tan evidente y tan fácil de decir es que yo soy humilde. ¿Cuánto nos cuesta cuando una verdad nuestra que no encaja? ¿Cuánto nos cuesta, Vidal, darle ese sentido, ¿no? Reconocerlo? Eso me lo enseñó mi familia, sobre todo mi madre. Lo siguiente que me mostró es la nobleza. Porque una vez que veías esa verdad de ti, había que transformarla. Había que elegir quién querías ser ante eso que tenías que vivir. Y para eso uno necesita ser noble. Si no eres noble, Vidal, no te transformas. Eres una pura intención. Es un proceso, no es una crítica, porque no estoy haciendo una crítica, es una observación, pero es una intención. Y la intención no genera algo distinto. Solo tengo la intención de, pues esa nobleza también me la enseñó la familia. Y el último punto que para mí también diferenció mi vida, la bondad. El ser compasivo conmigo. El aceptarme aún en el proceso de no siempre conseguir ese propósito. De sentirme válido aún no siendo capaz. De sentirme que eso no definía el valor que yo tenía. Y esa bondad se la debo a esa formación. Entonces, para mí, humildad, nobleza y bondad es lo que más destacaría yo de mi familia, con todo lo que es una familia.
Y explico bien, porque si no, a lo mejor nos están oyendo y parece que es que nosotros estamos en una burbuja de ay, yo, y de que, oh, qué bonito y qué idílico. No. Discutimos, teníamos desencuentros, diferentes formas, percepciones distintas, enfados, de vez en cuando los desencuentros eran muy intensos, todo. Sin embargo, lo importante no era el desencuentro, sino la oportunidad que nos generaba para resolverlo. Entonces he vivido verdad. No he vivido una vida falaz. No he vivido una vida... No, he vivido una vida donde se dice coño. He vivido una vida donde si te miran a los ojos y te van a mandar a la mierda, te van a mandar a la mierda. Si te tienen que decir las cosas, te las dicen. Si, entonces, eso es lo que es para mí el amor. No es contentar el personaje, sino es mostrarte la verdad de cada uno. ¿Vale? Entonces, eso destaco de mi familia. La humildad, la capacidad de ver su verdad, la nobleza, la capacidad de transformarnos y la bondad al ser compasivo con uno mismo. Por ende, lo eres con los demás. Eso es. Porque lo ves en ti. Totalmente. Y justamente es un reflejo lo que dices tú. Al final vas a reflejar lo que tú eres. Al final lo refleja. Eso es. Sí, porque lo que está dentro, claro. O sea, no es posible cambiar lo que está afuera si no cambias lo que está dentro. O sea, yo cambio lo que hago cuando cambio lo que soy. Sí, eso es. Sí, y al final lo que decimos es el reflejo de cada uno. Cuando se mira al espejo, si es lo que soy por dentro, lo que tengo que reflejar por fuera. Efectivamente. La mente, porque no es una máscara, no es una interpretación que estás haciendo en ese momento. Y ¿sabes una cosa que destaco de mi familia? Y de todas las familias, porque al final mi familia es toda la familia. Que cuando te digo que no había falacia, no te estoy hablando de que sean personas cultas, llenas de conocimiento académico. Estoy hablando que son personas de conocimiento humano, de vida vivida, de verdad acumulada, de camino transitado. No de que son personas que estudiaron carrera y tienen máster. No. Teníamos animales, conejos, cabras, gallinas. Cuando íbamos a matar un animal, porque era la época de la fiesta, no le miras a los ojos si tienes pena al animal, porque el animal se está brindando a nosotros. Agradécelo, bendícelo. Nunca mate un animal con pena. Mira esto, oye, atiende bien porque esto es parte de nuestro alimento. Oye, o sea, era sabiduría empírica, aquella sabiduría que uno adquiere por lo que vive, no por lo que aprende en un libro. Eso es. ¿Sabes? Porque a veces cuando hablamos así se puede interpretar como que, bueno, aquello parece que tuve unos padres catedráticos y parece que el hecho de que ya tengas conocimiento, yo soy más, ¿no? Tengo conocimiento, cuanto más conocimiento tengo, yo soy más. Digo, no. Tú eres, con conocimiento y sin conocimiento. Entonces eso me lo enseñaron, que yo era auténtico. La enseñanza de la vida es la que más a veces nos enseña que los libros. Por lo menos a mí, sí. Y hablando justamente de eso, la enseñanza de la vida que te dan tus familiares, lo que dices tú, a la enseñanza profesional. Terminas tus estudios como tal y vas a la universidad. Sí. ¿Cómo es ese, de la enseñanza de la vida? Como bien hablas, que haces hincapié en la enseñanza de la vida, en esa enseñanza que te dan tus padres, es por su forma de vivir o de compartir la vida. Cuando llegas a esa parte universitaria, lo que dices tú, yes, ahora. Yo estoy ahora a que me enseñen. Sí, mira, hay una cosa que yo en ese proceso de encuentro vivo y experimento. Yo me convierto un poco en padre hasta de mi padre. Vale, yo soy el hermano mayor, somos 4 hermanos y yo me convierto un poco en la figura protectora, en la figura que arropa. Entonces, yo hago algo que a mí me había hecho sufrir muchísimo, porque vengo de una familia con muchas carencias económicas, y culpo al dinero. Culpo al dinero del dolor, de ese sufrimiento, ¿no? Porque para mí no era justo. No era justo porque me decía a voz populi que si tú eras el mejor, eso repercutía en dinero. No era real. Yo fui el mejor un montón de veces, porque además tenía ese carácter de liderazgo y esto. Y
No, si yo no tenía el apellido de, o yo no tenía la posición económica de, yo iba a acceder al puesto. Entonces, en ese proceso, mi intención, mi manera y forma de percibir la vida era, yo voy a hacer todo lo posible porque esto, que es dinero, me hace sufrir a mi familia, pues yo voy a hacer todo lo posible por tener esto. Y entonces ahí me focalicé, y fue mi gran experiencia, es decir, yo voy a focalizarme en que yo tengo que ganar dinero porque quiero sacar a mi familia de ese dolor, de que ya no tengan que estar mirando, ni que tengan que estar preocupándose, ni que tengan nada. Y eso fue lo que hice. Y cuando fui a la universidad, yo iba enfocado a hacerlo lo mejor posible para tener la mayor disponibilidad económica, y eso que yo había percibido de niño, que tanto culpé, pues voy a hacer lo posible para sacarlo adelante. ¿Sabes? Entonces me focalicé, y me focalicé mucho. Entonces no tenía un espíritu crítico, sino mi propósito era, hay que hacerlo, lo voy a hacer, y lo voy a hacer de la mejor manera posible para sacar la mejor numeración. Entonces en ese momento estaba, que después, hoy en día, me doy cuenta del porqué, ¿no? Y eso me ayudó ahora a empezar a diferenciar mi percepción de la vida. En esa época, ¿qué me enseñaron, Vidal? Realmente, ¿qué nos enseñaron? A hacer. Y pusimos el foco en hacer. Y además me di cuenta que si yo retrocedía desde la hemeroteca tiempos atrás y me iba a la historia, llegó un momento en que dije, pero es que esto viene de la época de Jesús. O sea, nosotros llega Jesús llega con un mensaje distinto, Jesús muere crucificado, o lo matamos, y a partir de ahí está Saulo, que es el primer apóstol romano que se convierte en cristiano, que después es Pablo, y producto de las negociaciones que él tenía, porque era romano, con el mando en aquella época, cogió y dijo, bueno, a esto hay que darle un orden jerárquico, un orden burocrático, hay que sentarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, si nosotros hacemos, y desde ahí viene, lo mismo que hizo Jesús, nosotros subimos al cielo y nos sentamos al lado derecho del Padre. Hacer. Y el planeta entero, después Constantino el Grande, 300 y pico años después, oficializa la religión católica. ¿Vale? Entonces, fíjate tú lo que son las cosas. Desde ese momento, nosotros hemos ido heredando qué es lo que tenemos que hacer. Empezamos, tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús. Roma, en el Imperio Romano, se oficializa el resto del mundo, y entonces ponemos la energía del planeta en el hacer. ¿Qué tenemos que hacer para ser válidos, para ser suficientes? Bueno, yo había heredado eso. La única manera en la que yo podía ser consciente de que esa verdad no me definía a mí, sino lo que había heredado, era vivir esto. Era, bueno, pues ¿qué es lo que tengo que hacer para evitar este sufrimiento? Dinero, pues venga. Gracias a ese camino que transité, dije, no era hacer, es ser yo. Y ahí empecé la diferencia. Entonces, muchas veces lo que hago, digo, espérate, estás poniendo el foco en el hacer, sí. Vamos a poner el foco en el ser. Oye, ¿y eso cómo se hace? O sea, digo, venga, para que tú seas tú, lo primero que tienes que saber qué es pensar. Porque si tú no sabes lo que es pensar, tú no sabes si lo que estás pensando te define a ti o define la creencia. Sí. Y ahí empecé el desarrollo. O sea que mi vida vivida ha sido milimétrica para recordar quién soy, para comprender quién soy, para hacer esto que hago. O sea, es paradójico, pero entonces en ese momento, digo, el hacer estaba de lleno y además me encantó. O sea, estaba lleno en el sistema, después termino los estudios, me voy a trabajar, como tengo capacidades, empiezo a destacar, quiero tener lo mejor de mí,
Después, cuando ya por una serie de circunstancias vivo mi primer divorcio, cuando vivo ese divorcio me siento que me han engañado, porque dije, coño, que a mí me dijeron que el amor era para toda la vida y que la cuchara que coges es la cuchara que comes. Y no es verdad. Y yo soy buena gente, no he hecho nada malo. Pero, ¿y ahora por qué? Digo, y no era así. Y yo, bueno, se acabó el ciclo, y ya está. Y además no lo había elegido yo, ¿sabes? O sea, no entiendo, pero ¿y ahora por qué soy culpable? ¿Culpable de qué? Y entonces, bueno, empecé a sentirme un poco menos que un delincuente, y porque esa es mi realidad, o sea, la realidad que yo viví fue esa, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, entendí que tenía que vivir eso para entender las cosas, ¿sabes? Para comprenderlas. Entonces, hasta esa ruptura, hasta esa mentira piadosa que el sistema me había dicho, que al final no es porque sea mentira, cada uno vivía lo que creía que era mejor, me valió para ser este que soy. Y lo hice. Y hoy ya es muy bonito olvidar cuando uno vive siendo uno mismo. Cuando ya no tienes que hacer nada para demostrar nada. Sin embargo, no es fácil. No es fácil. No es fácil porque, bueno, nosotros somos hormiguitas en un sistema que es un elefante. Y no es lúcido en ocasiones ir a pelearte con un elefante porque el elefante es mucho mayor que tú. Y cuando hablas en todo este contexto, y ya lo que dices tú son el concepto que tenemos nosotros, propiedades en el camino, que al final te vas viendo la realidad, te das el topetazo, te das el macanazo contra el suelo y dices, esto es duro. Sí. Esto es duro. Mucho. Fue muy duro. Y te das cuenta de esa realidad. ¿Cómo pones ahora en balance esa filosofía de vida que tú entendías que era la idílica, al cuando dices tú, la filosofía de vida, ya me estoy dando cuenta que es totalmente diferente y como solemos decir, te readaptas al cambio? Sí. Fíjate, hay una cosa que es interesante y hablamos, y además lo expresas bien, filosofía. Fíjate, ya la filosofía es una proyección de cómo creo que debe ser la vida. Sí. Como nos han dicho que debe ser. Pero ya tenemos un pensamiento, ¿no? Y cuando vives algo distinto es, coño, José, ¿cómo explica esa filosofía? Es verdad que hay que ponerle palabras. ¿Cómo explica esa filosofía? Digo, no, que no es una filosofía, es mi vida. Pero no es filosofía, no estoy planeando, ni pensando, ni demás, ¿no? Es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque para nosotros, sobre todo los occidentales, con respecto a los orientales, fíjate, siempre hemos estado en un camino de búsqueda, siempre, a lo largo de la historia, pero eso no es nuevo. Sí, da igual la historia que nosotros vayamos a estudiar, siempre la historia va diciendo que una de las cosas que nosotros tenemos como humanos y como labores es el encuentro con esa divinidad. O sea, da igual, y hemos pasado por 1000 fases. Desde nosotros, por ejemplo, ahora, una de las cosas que yo planteo es, nosotros somos monoteístas. Pero es que ser monoteísta en la época de Roma te la jugabas. Eso es. Pero sin embargo ahora creemos en un Dios. Digo, sí, claro, porque hubo una persona que cambió el mundo. Una. Y no fue Jesús. Antes de Jesús fue Abraham, que el que empezó a decir existe solo un Dios y mi Dios, y después ya Jesús lo corroboró. ¿Vale? Cuando yo empecé a darme cuenta de que, o por qué es difícil a veces en ocasiones, porque cada uno de nosotros ve el mundo desde sus gafas. Y esas gafas también son reales. Entonces a veces nos cuesta, porque hemos vivido un mundo donde lo importante para nosotros, y hago un matiz aquí, y es lo único que tiene más valor que la misma vida, solo hay una cosa en el mundo que tiene más valor que la vida, la razón. Fíjate qué curioso, matamos por la razón. Entonces, en un matar mundo, es irracional, pero bueno. Y matar es irracional. ¿Sabes? Pero ya nosotros buscamos la razón que justifica porque hemos matado el hecho. En nombre de cualquier Dios. Eso es. En nombre de cualquier Dios nosotros hemos matado. Vale, pues fíjate, si todos tenemos
unas gafas y nuestras gafas perciben de una manera determinada y yo tengo la creencia de que si pierdo la razón porque alguien me aporta otra visión, estoy equivocado, soy menos válido, yo voy a crear un caos. Por eso es difícil, porque nosotros no vemos que el otro nos puede aportar una percepción de lo mismo que nutre y alimente mi forma, sino que el otro me está invalidando a mí, me está negando a mi verdad, está negando mi razón. Y entonces ahí creo el conflicto. Entonces, por eso es difícil en ocasiones cuando tú quieres vivir tu vida de la manera y la forma en la que tú lo percibes, los demás por miedo a perder su razón intentan invalidar esa manera y forma de percibir que tiene. Pero esto no es nuevo. Cuando Jesús lo crucificaron, estaban los cristianos unidos a Jesús y estaban los judíos y los romanos en contra de Jesús. O sea, al final el miedo se impuso. Cuando, yo estoy nombrando hoy mucho, me parece que soy un teólogo, no lo soy, ¿no? Pero cuando Jesús y Barrabás, todo el mundo sabía que Barrabás era un ladrón. Sin embargo, Barrabás daba menos miedo que el miedo que daba Jesús. Y entonces, ¿quién tomó la decisión? El miedo. Porque todos sabíamos que Barrabás era un ladrón. Pero es que, y como lo expresas que al final, y es la realidad da igual, como dices tú, da igual a la parte de la historia que te vayas, todos vivimos en un sistema. Todo. Marcado por 3, por 4 o por las personas concretas que sean. Y al final lo que es el concepto que tenemos de que al final somos un borrego de un solo ganadero. Somos borregos de un solo ganadero. Claro. Y es interesante esto que dices, que es un aporte muy sutil, porque nosotros entendemos la espiritualidad como seguir una creencia. No se entiende la espiritualidad como el encuentro con uno mismo. Y esa es la diferencia. ¿Qué es lo que hice yo? Encontrarme a mí mismo. Pero no encontrarme a mí mismo porque somos orgánicos y dinámicos. Estamos en encuentro constantemente. O sea, no es, ya llegué, digo, no. Puede haber dos cosas. O te vas al resultado, que es la ansiada meta, que en el hacer es una cultura ideal. ¿Por qué? Porque ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer una carrera, tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que tener una casa, tienes que tener un buen coche, tienes que tener un buen trabajo, tengo que hacer una meta. Entonces, en el momento en que tú te tienes que encontrar, lo primero que tú vas a hacer por pensamiento educado es, José, ¿y cuándo llego? Yo tengo que llegar, ¿no? Si yo te digo, estás en la meta, peta los mapas cognitivos. ¿Por qué? Porque dices, no, pero espérate, ¿cómo que estoy? Digo, sí, tú eres tú todo ahora. No, pero espera, ya a la mente le cuesta entender, entonces tenemos que ir poco a poco, ¿no? Pero es increíble porque la espiritualidad, y hay una crisis espiritual brutal ahora, es el encuentro con uno mismo. Pero nosotros hemos cedido hasta en algo tan simple como es la democracia. Vivimos una democracia delegada. Yo delego en ti y tú haz lo que quieres. Siempre hay alguien que es superior a mí. Siempre hay alguien que me tiene que decir qué es lo válido. Siempre hay alguien que me tiene que decir qué es lo que está bien. Siempre hay alguien. Y eso es un mantra que se repite. Entonces, cuando tú llegas de repente y dices, no, ese alguien está aquí dentro. Tú eres tu maestro, tú eres tu sabio. Yo te puedo aportar herramientas para que tú descubras esa sabiduría que hay en ti. Pero eres tú, eso da miedo. Ante el miedo que eso me da, yo en ocasiones hago... Freno. No puedo, José, espérate. Vale. Sin embargo, hay muchas personas, Vidal, entre ellas tú, que estamos en el camino de encontrarnos a nosotros mismos. Cada vez somos más. Pero que llega un momento, lo que hiciste, lo que hablamos antes, de que te das el trompazo que dices tú, más paredes no. Más paredes no. Más paredes no. Más paredes no. Es que es la realidad, porque al final te das cuenta y dices tú que son constantemente paredes, sí. Y parece que vas y te las encuentras. Y en ocasiones dices tú, venga, atravesarle que no aparezca ninguna más, pero sí. Es el momento que decides tú, aquí, ahora, porque ya no hay más. Y tenemos el concepto ese de que lo hablamos antes, lo que hablamos antes, estás estudiando, y yo siempre lo he dicho, hago mención con otros entrevistados,
estudias porque papá, porque mamá es esto, porque mamá y papá fueron esto, porque te dicen, no, estudia esto, lo que decías tú antes, porque esto te va a ayudar a salir económicamente, pero después vamos hasta 5 o 6 años en la facultad, terminaste, llegaste a la meta de estudio y dices tú, pero es que este no es mi camino. ¿Dónde están esos 6 años en el que otros, como bien dices tú, han decidido cuál es mi camino? Cuando a lo mejor cuando te das cuenta, hay gente que se da cuenta a tiempo, pero a lo mejor cuando te das cuenta, cuando haces un balance en tu vida, dices tú, yo sí que ha sido en mi vida. Sí, así. Mira, una vez que yo viví todo eso, llegué un día, producto de unas experiencias, y llegué a mi casa, había montado una estructura empresarial, me iba bien, ya tenía pues, bueno, un par de restaurantes, tenía ya un número de empleados interesante. Sin embargo, había una cosa que me pasaba a mí y era que sentía que envejecía lentamente. Y me decía a mí mismo, además lo veo así de manera literal, aunque no suene muy bonito, pero es real. Y decía, y esta mierda es la vida, ya está. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Acumular. Pero es que yo siento que vine a hacer algo distinto, pero no sé qué es. Entonces, ahí estuve un momento muy existencial. Entonces llegué un día, después de unas experiencias intensas, cogí, dejé la llave, la cartera, las tarjetas de crédito, las llaves y me fui a la calle, viejo. Lo abandoné todo. Porque me dije a mí mismo, si es verdad lo que yo siento, mi propio desarrollo de vida será mi sustento. No tenía ni idea. Claro, ¿qué experimenté? Sin saber que en ese momento estaba experimentando eso. Perdí el miedo a perder. Me entregué. Es como cuando alguien te dice, tienes alas, pero no las ves. Y llegas y te tiras al abismo diciendo, bueno, o sale o me estampo. Entonces, eso me hizo que percibiera el miedo de una manera distinta. Totalmente. Porque no sabía si iba a acabar en un túnel, en un puente, no lo sabía. No sabía lo que iba a pasar en mi vida. Entonces cuando me siento con alguien a hablar, como estamos ahora tú y yo, por eso te planteo, digo, no, hablamos de lo que quieras, porque al final somos vida y la vida es un todo. Entonces digo, da igual de lo que quieras, porque no estoy hablando de algo que he estudiado, no estoy hablando de algo que adquirí el conocimiento y me valida. Estoy hablando de algo que he vivido y es bien distinto. Porque es algo que yo he transitado, es algo que transito. Yo te digo, no, Vidal, bueno, yo no digo que lo que yo transito sea la verdad absoluta, pero cuando yo pasé por allí me pasó esto. Cuando yo he pasado por aquí me pasa esto. Mira, ten cuidado porque aquí hay un bache y ya, yo lo pasé mal. ¿Sabes? Entonces, es distinto, hablas de lo que has vivido y eso es sabiduría empírica. Lo que has transitado hace que recuerdes el sabio que hay en tu interior. Por eso la gente, y sí lo noto en el ambiente un montón. Hay muchas personas que me llegan a consulta, hay muchas personas que van a los talleres, hay muchas personas que ya quieren encontrarse. Mira, yo lo suelo poner y es, ya estamos cansados de sobrevivir. Ya queremos vivir. Yo creo que esas dos palabras lo definen bien, ¿sabes? Y digo, ya no quiero seguir sobreviviendo, no quiero seguir estando en la alerta como si fuera un suricata, que tengo que estar mirando constantemente, sino ya quiero vivir. Quiero vivir. Y es la verdad, Sí, quiero vivir siendo yo. Y ya está. Bueno, y si me equivoco, problema mío, porque al final todos regresamos al hogar. Todos. Nos vamos a ir como vinimos. Todos. Nos vamos a ir como vinimos, da igual tengas más o tengas menos. Sí, nos vamos a ir como vinimos. Por eso te digo. Y justamente, no sé si está vinculado por todo ese cambio que surge dentro de ti para ser tú, que te metes en facetas creativas y comunicativas. Empiezas con, creaste Gotitas de Agua, escribes un libro, las talleres, consultas que haces. Sí. ¿Por qué decides meterte en esta fase creativa, comunicativa y de ayudar? Y ahora no me dejo por parte porque Gotitas de Agua, porque lo de escritor, pero ¿por qué decides abrirte y querer Mira, la verdad es que nunca quise. Lo de las consultas, empiezo por partes. Mira, lo de las consultas,
Yo nunca quería. ¿Por qué nunca quería? Porque tenía la creencia de quién era yo para decirle a alguien cómo tenía que ser su vida. Me parecía una falta de respeto. Hasta tal punto era respetuoso que decía, pero ¿yo qué le voy a decir? Que no. Pero en una de esas experiencias lo vi claro. Yo he venido a mostrarte lo que he comprendido y lo que me queda por comprender. Y hasta que yo no vi eso, yo no me sentí uno en el todo. Porque si algo yo tenía claro es que no quería una estructura piramidal en mi vida porque nunca la he sentido, donde yo estoy aquí arriba y los demás están aquí abajo. Digo, no, que yo como y descomo. Eso. De la misma manera que todo el mundo. Entonces, pero cuando ya sentí, digo, ay, es verdad. Claro, yo lo que estoy mostrando es lo que he comprendido y lo que me queda por comprender. Y ahí me sentí uno en el todo. Y entonces ahí empecé, porque cuanto más me emperraba en el no olvidar, más gente. O sea, era increíble, diciendo, pero, yo no entiendo nada. Y además, me peleaba. O sea, era, pero que yo no. José, es que, mira, que es que me enteré. Pero, ¿y de dónde salen ustedes? Digo, o sea, era al revés, no quería. O sea, y de hecho yo se lo cuento y hago un monólogo de muchas cosas que me pasaron de manera muy concreta y la gente se ríe porque dice, pero de verdad digo, que yo no quería. Y el no se convertía en el sí, y el no se convertía en el sí. Entonces ahí empecé. Es verdad que en ese proceso, en alguna que otra ocasión, yo no he sido una persona que haya leído libros, que haya leído esto, o sea, libros de novelas, de ese tipo sí, pero no libros de autoayuda, libros de tal, libros de cual. He leído cosas concretas, muy concretas, que me han llegado en momentos determinados, he leído una frase, he leído tal. Pero esos momentos concretos siempre han sido un recuerdo en mí, una inspiración, un oye, atento, escúchate. Y ahí dije, tal vez deberías escribir sin la intención de ayudar, sino escribir. Cuando a mí me preguntan, José, ¿pero tú hiciste el libro para ayudar a los demás? La respuesta es no. Y es lúcido lo que te digo. ¿Por qué no? Yo no soy soberbio. El pensar y el presuponer que eso ayuda, deja que sean los demás. No. Entonces, ¿qué es lo que escribo? Escribo vida. Escribo el proceso, lo que yo percibo. ¿Eso ayuda? Sí. ¿Está hecho para ayudar? No. Es que es sutil. Sí. Digo, no es un libro tuyo, son libros de vida. Yo cuento la vida, por eso son atemporales. Porque ¿acaso tú has querido menos que lo que ha querido tu padre? Viven contextos distintos, percepciones diferentes, pero el sentimiento es el mismo. Total. Entonces, por eso son contemporáneos, porque hablo de la vida, de lo que yo transito, de lo que yo camino. ¿Que eso ayuda? Lo sé. ¿Pero lo hago para ayudar? No son libros de autoayuda. Son libros que ayudan, pero no están hechos desde yo estoy en un pupitre y te guío y te digo, hijos míos, el camino correcto es este. No, para el contrario. O sea, y además, cada vez que las personas lo perciben de esa manera, intento sí o sí driblar para decir, no. Yo te puedo contar lo que yo transito, lo que yo camino, pero la savia de tu vida eres tú. Y el camino se hace andar y cada uno tenemos el nuestro. Y todos son verdad. Eso, y además lo que tú me dices, tú me estás llevando por tú el valle lo encontraste aquí, pero yo mejor ese valle no lo encontré y encuentro uno más adelante que tú tampoco encontraste. Cada uno tiene su camino. Efectivamente. Claro, por eso te digo. Todo no es el mismo. Claro. Y entonces por eso me puse a escribir. ¿Qué ocurrió? Que me puse a escribir y un día me da estoy al teléfono. Digo, me pregunta la persona con la que estoy hablando, pero mira, ¿y por qué no escribes? Le digo, sí voy a escribir. Llegan 2 gotitas, estaba lloviendo, caen en la ventana de la cocina de mi casa y hacen las 2 gotitas y se unen en una sola gota. Digo, ya tengo el nombre. ¿Y cuál es el nombre? Digo, gotitas de agua, es que todos somos agua. Digo, y hay que cambiar el foco. Si tu gotita cambia el color, el agua que forma cambia de color. Pero nosotros tenemos el foco fuera. Eso. Hay que cambiar el mundo. Tú cambias
y el mundo cambia. Es dentro. Y si tú cambias dentro y tú te conviertes en alguien honesto, sensato, bondadoso, justo, equitativo, el mundo cambia. Entonces ahí empecé. ¿Cuál fue mi sorpresa? Pues empecé escribiendo, y así estuve un tiempo. Pero una de las veces, yo ni miraba lo que eran las audiencias, ni miraba lo que era, porque además no sabía. Simplemente escribía por el placer de escribir yo. Además me ayudaba a ponerle palabra al proceso que vivía o que había vivido, porque normalmente los textos no son de momento presente. O sea, son textos que yo a lo mejor lo escribo ahora y eso lo viví hace 12 años, o eso lo viví, ¿vale? No todos, pero la inmensa mayoría. Y entonces después, pues bueno, miro la página y un día digo, coño, 40 y pico mil personas, digo. Yo como no tengo ni idea de lo que son las audiencias, ni de lo que son tal, para mí es un mundo desconocido, pregunto, digo, oye, ¿tú viste esto? Digo, sí. No, digo, mira. Veo otro, 70 y pico, otro, 100 y pico, otro, 200. Digo, pues cuando ya eso empieza a ser tal, dice, chacho, tú tienes un público aquí, pero para mí era un público que daba igual la cantidad de personas. Ya yo estaba en la meta, porque mientras yo escribía, yo no iba a sentir más placer por que lo que escribía para uno como porque escribía para mí. Claro. Pues total que eso le empecé a dar sentido. Le empecé a dar sentido y se empezó a generar una comunidad. No me he vuelto loco en generar una comunidad, que ahora voy a coger la estructura. No, porque quiero ser objetivo. Ser objetivo con uno mismo en ocasiones, Vidal, es difícil. A mí, yo siento que he sido una persona bastante objetiva, pero normalmente, producto de saber que es difícil, espero a que el otro me lo diga. ¿De cuándo estás preparado? Es que tú eres bueno en esto, José. Es relativo. Pero ¿cuándo estoy preparado? Cuando me lo dicen los demás. No quería hacer las consultas, todo el mundo me iba a buscar. Entonces tengo que asumir esa verdad. No quería hacer esto, todo el mundo me decía que lo de escribir, no, es que tienes que escribir. No, entonces yo nunca me he sentido escritor. Pero hay una cosa curiosa, nunca me he sentido escritor porque yo escribí. Que una vez una persona me dijo, porque estaba con el debate interno, ¿sabes? Esas dicotomías que te dicen, pero que si yo no soy escritor, que todo el mundo me está tratando como si fuera un escritor, pero que yo no. Y dice, José, probablemente no seas un escritor, pero sí tienes cosas que contar. Y ahí dije yo, no le había dado ese foco, ¿sabes? No le había dado ese foco. Y digo, claro, es verdad. Es que ser escritor, yo tenía la creencia de que ser escritor es aquella persona que constantemente escribía, que su vida era una escritura total, que yo no soy así, yo escribo cuando me apetece, cuando no me apetece no escribo. ¿Sabes? Entonces no es algo, claro, entonces no es algo que tenga que tengo que hacerlo así, que te verás, que te verás. Igual que yo, cuando surgen oportunidades o dices tú, venga, tengo que hacerlo, o que te surja a ti, o dices, venga, me quiero presentar a esto, quiero participar en esto, pero no es lo que dices tú, que te tienes que poner un planning de tu día, todas las noches me tengo que poner 2 horas, 3 horas a escribir, eso, que a ti cuando te surge la... Y puedo estar meses sin nada, y después otro día estoy sabiendo que es verdad, que si me pongo lo hago. ¿Sabes? Sabiendo que eso es verdad. Y después lo de las consultas, cuando yo no quería hacerla, la gente empezó a decirme que sí, entonces empezó me empezó a dar cuenta de que realmente empezó a la gente a sentirse bastante bien, empiezan a hacer manifestaciones que a mí me sorprendían porque aquello que sentía era verdad, iban de una manera y salían de otra. Y un poco me abrumo porque no sabía dónde colocarlo, no sabía cómo colocarlo, pero sabía que eso siempre había existido en mi vida, Vidal. Siempre había, la gente cuando estaba conmigo, una de las cosas que destacaba es la paz que se sentía. Pero para mí la paz, digo, ¿cómo? Porque tú tengas los ojos de tu color, eso es más especial. Entonces, ¿cómo destacas algo que para ti es normal? Eso es.
me perdía, ¿sabes? Decía, pero espera, no me digas nada, no me digas nada. Yo prefería que no me decían nada. No me digas nada porque... Entonces empecé a ordenar toda esa información y empecé a hacer talleres. Empecé a ver la gente, entonces son totalmente distintos, pues son de la era de Acuario. Yo tengo un montón de recuerdos de mi vida. Me costó, Dios y gloria, aceptarlo, porque para mí eso era estar loco. Y además viví un montón de épocas negándome. Digo, una de las cosas por las que yo más sufrí era porque me decía a mí mismo quién coño era, de dónde salía esa información, qué duro era no saber que era como si hubiera alguien dentro de mí que no era yo, o sea, ¿sabes? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y de dónde salió esa información? Y dónde, enseñado, gracias a esa familia que me educó de una manera muy natural, muy normalizada. Entonces para mí eso nunca fue algo distinto. Yo sabía que era distinto, pero como siempre he vivido de una manera muy natural, nunca fue, pues entonces empecé a darle forma. Y eso es lo que es Gotitas de Agua. Todos esos textos que escribí, resulta que cuando ya el editor viene a verme, ya el editor conmigo está bastante interesado porque dice que su manera de ver es una escritura distinta, que es atemporal. Él estaba pasando por un proceso, cuando lo vio, él la sintió muchísimo. Todo producto de la casualidad, de la causalidad que genera la casualidad, ¿no? Y total, que cuando me hice los textos, había para 3 libros. Tú me preguntas a mí y yo te hubiera dicho, no, habrán, no sé, 40, 50 textos. No. Había, yo qué sé, 500 textos. Yo no he sido consciente de esos 500 textos, porque como los he ido escribiendo, como aquel que pone una hucha, un euro, y de pronto cuando la abre dice... Todo eso estaba ahí dentro. Todo eso estaba ahí dentro. Igual con los textos. Eso. Y ahora saldrán, todavía no lo hemos sacado, están editándose, me he demorado un montón, me he demorado yo, porque, bueno, ya se verá, no te preocupes, lo que tiene que ser será, esto está aquí, pero José, y esa fue la causa por la que yo me dediqué a hacer, ¿sabes?, esto. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado estamos en una era digital, hace muy poco, muy poquito, producto de la experiencia que hemos experimentado Gotitas de Agua, hay muchos compañeros que han experimentado conmigo ese proceso. Les digo, somos creadores, llegó el momento de irnos a la energía colectiva, ya no a la energía individual, sino somos parte de una unidad común, y lo que generan los grandes cambios es cuando ya el colectivo de manera individual es consciente. Y eso es lo que genera un cambio. Le digo, pues nos toca. Y entonces, pues bueno, hemos empezado a hacer podcast, hemos empezado a hacer vídeos, monté con mi primo, con Cristian, con mi hermano, con Alejandro, su hermano, con Miguel, que tú conoces a Miguel. Y bueno, hemos montado un estudio, hemos montado tal, hemos empezado a hacer podcast, han tenido bastante aceptación, destacan la naturalidad de esos nosotros, debates. sí, esos debates, porque además no es no decir no, sino es mostrar la vida. No es esto lo es correcto y esto lo incorrecto, sino vamos a mostrar la vida. Y en todo caso, a lo mejor tenemos la fortuna de que en muchas ocasiones tengo la capacidad de ver la punta del hilo. Eso puede ser un talento. Y ahí te digo, mira vida, lo que tengo aquí, la punta del hilo. Toma, haz tu madeja. Vale. Y a ese tú, pero esa es tuya. Ahora te toca. Claro, mi talento a lo mejor es decirte, digo, vi la punta del hilo, mira, la tengo aquí, toma. Eso es lo que hacemos en los podcasts. O sea, que dobla la vida y dice, José, y a lo mejor muestra la apreciación, la punta del hilo. Eso. Oye, mira, a lo mejor lo podemos ordenar desde aquí. ¿Y qué es lo que hago, Vidal? Ordenar. Sé lo que es el amor, te lo muestro de una manera distinta, lo que es la percepción, que es precioso. No el amor ñoño, el movimiento energético. Vivimos una ley que se llama dualidad,
muestro lo que es la dualidad y de una manera relativa. Muestro lo que es la relatividad, pero de una manera aplicada, no desde el conocimiento. Interesante. ¿Por qué? Si vivimos en un mundo relativo, ¿por qué nos emperramos en que existe una respuesta absoluta? Ya, eso es un error. A mí lo de la respuesta absoluta me está llevando, y no sé por qué está saliendo a los nuevos niños, y sobre todo los pequeñitos en los colegios, te preguntan, lo estamos hablando antes de Dios, de 20.000 cosas, te empiezan a preguntar, ¿quién creó la hora y por qué le puso la hora? ¿Por qué marcó el tiempo? ¿Quién marcó el tiempo? ¿Dios existió? ¿Por qué Dios se enfadó con uno, no con otro? Sí. Y te hacen, me dicen todo, porque me ha pasado por dos casos, encima un niño y una niña, las preguntas que no tienen respuesta. Y es que después te quedas planteando y dices, ¿pero dónde sacan estos niños que son pequeñitos las preguntas sin respuesta? Sí. Y después que te dejan pensando, dices, también tienes razón, jodido el chiquillo chiquillo de 9 años, y se te quedan pensando, y eso claro, es eso. Y la manera y la forma de nosotros cambiar y transformar es cuando tienes la capacidad de cuestionar. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, hay uno de los miedos que nosotros tenemos instalado, educado, que a nosotros nos frena muchísimo, por esa educación, ¿no? Y es la obediencia. Fíjate. Obediencia, obedecer. ¿A quién? ¿A ti o al sistema? Sí. Sin embargo, nosotros le damos un valor mayúsculo. Cuando tú tienes tu hijo, es que es un buen niño, es que él es obediente. Es increíble, ¿no? O sea, es decir, ya yo estoy dogmatizando, adoctrinando a mi hijo. Y además, esa doctrina la voy a llamar obediencia, porque me obedece a mí. Y si me obedece a mí, es un buen niño. Y aquí, lo que pasa es que lo voy a desarrollar un poquito, ¿vale? Si me permites, porque si no se malinterpreta. Sí. Los niños tienen que cuestionar, porque la única manera que yo llegue a mí, la única manera que Vidal llega a él, la única manera que José llega a José, es cuestionando el significado de su existencia. De hecho, una conciencia que despierta es una conciencia que se pregunta. Eso es una conciencia despierta. En el momento que un perro se pregunta qué es, ahí despierta su conciencia. Es solo preguntar. En el momento que tú preguntas, ya despiertas. Vale, entonces, cuestionar y encontrarte van de la mano. Vale. Pero si yo quiero tener el control, cuestionarme a mí es cuestionar la razón. ¿Te acuerdas que antes hablábamos de la razón? Si yo cuestiono la razón, tú me vas a sentir en duda y yo tengo la certeza. Entonces, ¿qué hago? Ya te empiezo a mutilar desde niño, ¿vale? Con una palabra llamada obediencia. Y es un gran miedo. Entonces, ¿cómo nosotros ordenamos eso? Es decir, yo a mis hijos les permito que cuestionen, siempre se los he permitido. Lo que no les permito, y ahí es para que no se malinterprete, es que me falten el respeto. Son cosas distintas. Yo quiero que ellos cuestionen. ¿Por qué? Porque están en su derecho de cuestionar el cómo ellos quieren elegir ser ante el destino que tienen que vivir. Y para eso deben cuestionarse. Lo que no les permito es que me falten al respeto. Y nosotros entendemos que si ellos cuestionan, es sinónimo de faltar al respeto. Y eso no es real. Entonces, cuando yo digo obediencia, no. La gente cuando me oye, ya se va al filtro de lo que faltaba que me cuestionara a mí. Eso es una falta de respeto. No es una falta de respeto. Cuestionar, si tú sientes que te están faltando al respeto, es porque tu verdad no es cierta. O está en tela de juicio. O para ti te genera duda y te da miedo. Entonces, es un tema profundo. De hecho, cuando yo doy talleres, si yo con padres y con niños, una de las primeras cosas que a veces digo, a ver, los papás, vengan para acá, vamos a hablar de algo que es profundo, que se llama obediencia. Nuestros hijos, es interesante que para que los preparemos, eso se llama educar, no enseñar. Enseñar, facilitar para la experiencia. Educar, preparar para la experiencia. Si queremos preparar a nuestros hijos, yo tengo que prepararlo para que él cuestione su existencia. Para que él cuestione si
ese que está eligiendo ser lo define o no, ante el destino que tiene que vivir. Eso. Entonces, yo lo primero que hago es hacer, digo, a ver, cuestionar no es sinónimo de faltar al respeto. Mientras que lo vivimos así, y además, nosotros que somos padres y tú que eres padre, lo sabemos. O sea, si yo no estoy diciendo que no me ha pasado alguna vez. Sí que hago con mis hijos, que cuando mi hijo, yo tengo un hijo ya de 25 años, madre, me cumple ahora 25 años, ya su carrera, si él me viene con un cuestionamiento simple, ahí me río. Porque es un cuestionamiento basado en querer tener la razón o en conseguir un propósito. Como hijo, yo quiero conseguir este propósito y a partir de ahí ya le voy a decir esto a mi padre, porque hago esto, la típica manipulación, ¿sabes? Estratega y ahí es cuando digo, José, no estás cuestionando, estás faltando más respeto porque piensas que soy bobo. Y lo que estás intentando hacer es esto para conseguir esto. ¿Tú me quieres de esa manera? No me lo puedo creer. No, es que, digo, no, mi amor, ¿de verdad que tú estás haciendo eso solo pensando en ti o estás pensando en el colectivo que somos? Bueno, pa. Y entonces ya ahí reflexiona, se va adentro y dice, vale, pa, vale. Pero no hay un enfado aparente porque es parte del proceso. ¿Vale? Así que eso nos dice mucho la diferencia, ¿sabes? El cuestionar es fundamental, ¿verdad? Es parte de la vida. Cuanto más cuestiones, más verdad hay de ti. ¿Quién de nosotros no se cuestiona? Mínimo al día un par de veces. Mínimo al día un par de veces. No lo verbalizamos. Eso. Pero ¿cuántas veces estamos en una dicotomía interna? Es que, y si, y aun teniéndolo seguro, muchas veces es parte, somos dinámicos, somos orgánicos, no existe una certeza, vivimos en un mundo relativo. Lo cierto es relativo. Totalmente. ¿Desde qué foco lo vas a mirar? ¿Vale? Así que, bueno. Pues justamente aprovechando, José, ya las horitas, a la bromita, Se me fue rápido. A mí se me fue rápido. Eso, a mí también. Gracias. Pero no he parado de alegar, no he parado de alegar. Gracias por este ratito, por aceptar la invitación. A ti. Antes de despedirnos, en una frase. Sí. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo es tu filosofía de vida? Sí. ¿Y qué mensajito le darías a la audiencia para que viva o tenga su propia filosofía de vida? Sí, bueno, mira, lo que pasa es que, bueno, lo voy a decir no obstante, aunque es incoherente, pero sí creo que es importante. Mira, estamos ante la nueva espiritualidad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Te acuerdas que antes te dije que la espiritualidad nosotros la entendíamos normalmente como seguir una creencia? Pero la espiritualidad es el encuentro con uno mismo. ¿Qué significa la nueva espiritualidad? La nueva espiritualidad significa que tenemos que desvelar el sabio que hay en nuestro interior. Y para eso, pues bueno, la única manera es cuestionar. La única manera es cuestionar, ¿no? Es cuestionar la vida. Es desvelar el sabio que hay en nuestro interior. ¿Cómo diría yo que tenemos que vivir? Desvelando el sabio que hay en nuestro interior. ¿Quién es el que tiene que elegir si eso que está haciendo lo define o no lo define? Cada uno. Cada uno. Yo sé que llevamos muchísimos años con una herencia de necesitar la aprobación y la validez, pero debemos ser libres y la libertad no es posible hasta que tú no eres consciente de que no necesitas a nadie ni nada que valide tu vida, que la apruebe. Entonces, a mí como frase digo, sí, dejemos de sobrevivir para empezar a vivir. Y la única manera de empezar a vivir es ser libre. Y la libertad es cuando tú no necesitas a nadie que valide y apruebe tu vida. Tal y como somos, somos únicos. Yo te estoy muy agradecido que me hayas permitido este ratito. Pero muy agradecido hasta el punto de sentirme afortunado. Afortunado, Vidal. Porque estos ratos que uno tenga la fortuna de poder mostrar la percepción es un regalo. Es un regalo. Y lo quiero, le doy un valor altísimo. El que nos puedan ver, que nos pueda, ojalá todo el mundo pudiera tener esa oportunidad
Ojalá todo el mundo pudiera sentarse aquí y decirlo, ¿no? Así que vamos a dejar de sobrevivir y vamos a empezar a vivir. Totalmente. Vamos a empezar a vivir, vamos a empezar a hacernos dueños de nuestra vida, a ya no sentir que somos insuficientes, que somos incapaces, sino a sentir de verdad que sí podemos cambiar. Y si nosotros podemos cambiar, el mundo lo cambiamos. Porque el mundo ahora mismo no nos define. O define esa parte nuestra que está ausente de conciencia, ¿no? Lo que decíamos antes, que manda un ganadero y todos vamos ahí como borregos. Es hora de que el ganado empiece a decidir por sí mismo. Sí, señor. El concepto que Sí, de hecho decía, si el que está mandando es así, es porque la gente que lo vota también es así, ¿no? Y después hay una cosa que... Y termino, porque se nos va el tiempo. No quiero que la gente se quede con la sensación hoy, viéndonos a ti y a mí, de que lo están haciendo mal. No. Esto es un proceso. Es proceso, lo estamos haciendo bien. Y en ese proceso tenemos que comprender cosas. Pero no lo estamos haciendo mal, no somos insuficientes, no somos incapaces. Es proceso. No que se sientan aleccionados, porque a lo mejor nosotros dijimos cosas que, coño, esto no lo digo yo. Digo, no pasa nada, proceso. Pues mira, si esto te valió para ver algo más de ti, bienvenido, pero de resto lo estamos haciendo bien. Vamos poquito a poco, gotita a gotita. Totalmente. Pues lo dicho, José. Gracias por este ratito. A ti, gracias. Nos vemos pronto. Sí, que así sea. Gracias. Y a ustedes, señoras, señores, espero hayan pasado un ratito agradable y les emplazo al próximo jueves. Muy buenas noches. Gracias.